ustedes a la presentación de este libro editado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el cual se titula Epistemografías trans, locas y transfemeninas en las producciones culturales mexicanas contemporáneas de Antoine Rodríguez, en esta feria del libro del Palacio de Minería. Mi nombre es Alejandra Tapia, yo me encargué del cuidado de la edición de Epistemografías Trans y soy editora del CIEG, y les voy a presentar a nuestras ponentes, a quienes les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Vamos a empezar con la intervención de la maestra Omara Corona. Omara, vas a tener 15 minutos para comentar y les voy a contar quién es él. Omara es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega en 2018 al mejor trabajo de titulación del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Es maestra en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco, con una investigación titulada Figuraciones de lo trans en el audiovisual documental mexicano contemporáneo. Actualmente, en la misma institución, es candidata a doctora de la línea en Estudios Culturales y Crítica Postcolonial del doctorado en Humanidades, con una investigación sobre visualidades trans emergentes. Omara, tienes la palabra. ¿Sí? Bueno, pues antes que nada agradecer mucho la invitación acá de estar para platicar sobre este libro, ¿no? Muchas gracias a la invitación del equipo del CIEG, al mismo autor y a ustedes por estar esta tarde aquí para platicar de este libro. Bueno, creo que lo que yo quisiera hacer es como dar algunas pautas en torno al contenido del libro para que se les antoje obtenerlo. Y bueno, creo que lo más fácil es abordar primero el libro por mencionar su objeto de estudio, ¿no? Es decir, las conceptualizaciones culturales en torno al afeminamiento, ¿no? Básicamente creo que ahí es donde está la especificidad, creo yo, de la propuesta del investigador, ¿no? Que es, digamos, cómo se desatan los significados culturales que se producen sobre la conmoción o sobre la transgresión, que implica que una persona asignada, prevista o confirmada como hombre se inscriba o se desplace hacia el polo de la mujer, ¿no? Yo creo que esa es como la manera en la que el autor nos permite esta lectura, ¿no? Y bueno, efectivamente creo que lo que él hace es construir una genealogía del afeminamiento, ¿no? Sobre la base, digamos, de una diversidad amplia de artefactos culturales que van desde finales del siglo XIX hasta la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, en este sentido, una cosa que me gustaría mencionar es que él aborda para construir esta genealogía perspectivas étic y émic. Para mí eso es importante decirlo porque no es nada más la representación desde el exterior, es decir, desde la perspectiva ética, sino más bien también como los sujetos que encarnan el afeminamiento también hay materiales ahí, ¿no? Y bueno, esto me parece también muy relevante decirlo porque no estamos frente a una historia de lo trans o frente a una historia del arte o de las producción artístico-cultural trans, sino más bien, pero una genealogía del afeminamiento, pero sí están tocados estos temas, ¿no? Y me gusta la noción porque efectivamente creo que es una genealogía si pensamos que hacer esto es investigar en torno a elementos o fenómenos que se consideran historia, que se consideran o que están desplazados de la historia o que de plano no merecen una historización, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no es solamente, digamos, que estamos frente a la posibilidad de una historia o de una narrativa del pasado alternativa, subversiva, de un grupo minoritario, sino que también estamos, digamos, en una narrativa del pasado que no es lineal, ¿no? Y creo que el autor logra, logra expresar esta narrativa que no es como la historia clásica que conocemos, ¿no? Con periodos, donde es lineal y evolutiva, sino más bien está todo el tiempo emborronada por las distintas producciones y significados que se van involucrando. Y en ese sentido también es interesante porque está haciéndolo desde fuentes que no necesariamente o por todas serían considerados legítimos, ¿no? Sobre todo desde la historia más como clásica, desde la historiografía más clásica o desde los estudios culturales de otra índole, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que el autor efectivamente logra alcanzar lo que nos propone en el libro, ¿no? Esta metáfora analítica del palimpsesto, donde las figuras, los cuerpos, los significados se van solapando de a poco, pero al mismo tiempo, claro, todo el tiempo están emergiendo estos significados en lo nuevo, ¿no? No desaparecen del todo. Entonces creo que es algo de lo importante. También debería destacar que de estos como tres grandes palimpsestos está efectivamente el que va de la loca a la transfeminidad, ¿no? Digamos que es el que vertebra todo el libro.
pero también yo diría que hay un tercer o un segundo palimpsesto, que es precisamente la aproximación teórico-conceptual, ¿no? O sea, el marco, en este caso, digamos, el género como marco epistémico. Aquí al autor esto, digamos, le permite, por un lado, sí proponernos como las distintas concepciones que se han hecho desde la teoría y desde otros espacios que no son necesariamente teóricos, la relación que hay entre género y sexo, ¿no? Esto, por un lado, le permite al autor proponer como su propuesta teórica y política, pero al mismo tiempo le sirve como herramientas de análisis de los distintos productos culturales, ¿no? Por ejemplo, por lo menos, no sé, este corpus que él aborda, con estos elementos logra hacer muy visibles las tensiones, las ambivalencias y las contradicciones de esta representación del alineamiento, ¿no? ¿Qué más? En este mismo sentido, digamos, yo diría que hay un tercer palimpsesto, ¿no? Que es el que va, digamos, del texto a la imagen y de regreso, ¿no? Es decir, también hay una propuesta de analizar los formatos y las fotografías, la imagen, el texto, de tal manera que hay continuidades y divergencias en ellos, ¿no? Hay un ir y venir todo el tiempo. Y de hecho el libro está dividido, tiene una estructura en dos partes. Por un lado están las epistemografías literarias y por el otro las epistemografías visuales, ¿no? Y bueno, aquí algo que yo destacaría, que eso es algo que a mí es algo que me dejó la lectura del libro, es que me recordó mucho, o podemos ver ahí, digamos, las formaciones discursivas Foucaultianas, ¿no? Un poco como Foucault pensaba, ¿no? O sea, es decir, cómo estas nociones o concepciones sobre sexo o género, de alguna manera, son principios que han determinado las narrativas, las imágenes, las ficciones, ¿no? De tal manera que podemos darnos una idea de qué era decible, imaginable, conceptualizable en determinada época, ¿no? En cada momento. Entonces, eso me parece como muy interesante. Bueno, sobre la primera parte, la que es literaria, yo simplemente como tomaría, voy a ir dando saltos nada más para irme rápido. Una es, por ejemplo, que, digamos, el diálogo tan temprano que el autor rastrea entre el discurso nacionalista, ¿no? de principios o de finales del siglo XIX y las figuras estigmatizadas como el afeminado, la loca, el maricón, ¿no? De tal manera que pudiéramos considerar que estas disidencias o estas figuras, estos sujetos no formaron parte del discurso nacional o de la producción del Estado, pero en realidad sí lo hicieron, claro, no desde una contribución virtuosa, ¿no? Sino más bien son todo el tiempo con una especie de la abyección de la nación, ¿no? Se convirtieron en una especie de exterior constitutivo de todo lo que la nación no debe hacer, ¿no? Claro, porque si pensamos que la nación, o un valor de la nación del Estado mexicano es la masculinidad productivo, aguerrido, belicoso, etcétera, pues los maricones, las jotas, no entrarían, no serían una figura que conformaría, pero sí permiten al discurso estatal pensar que no debe ser la nación, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es algo muy interesante. Y bueno, ya más adelante, digamos, en el tiempo, con la introducción de la modernidad y de los discursos médicos, es cuando se empieza a ver un desplazamiento hacia la somatización de este afeminamiento, ¿no? Es decir, cuando empieza a haber una modificación en términos de la misma agencia corporal, ¿no? Que los mismos productos culturales que Antoine analiza, nos deja ver cómo va emergiendo la trans, ¿no? Cómo estas nuevas subjetividades van empezando a expresarse en un sentido más somático, ¿no? Es decir, a partir de la agencia corporal. Yo aquí me daría el salto hasta los 90 y principios de los 2000 en términos de cómo estos estereotipos y prejuicios y mitemas, como los llama el autor, ya están muy extendidos, ¿no? Es decir, pensemos que la somatización transexual ya ha sido muy mediatizada, ¿no? Televisión, cine, pornografía, ya de alguna manera ya entró de lleno y ya produjo un contexto de recepción en el que, digamos, no sé, el cambio de las operaciones de cambio de sexo, la hormonación, el uso de implantes, el trabajo sexual, ya están como mitemas que están ahí siendo recibidos, y de alguna manera la literatura como que retoma todo este bagaje y lo introduce en las ficciones, ¿no? Sobre todo. Y bueno, y aquí creo que algo interesante es que empieza a ver, como dice el investigador, a producirse una especie de doble moral a la mexicana, ¿no? Por un lado, la figura deseada de la trans con pene, ¿no? La disforia, las narrativas de violencia, de prostitución y de noche. Y por el otro lado, es también dentro de este contexto de recepción que varios de estos mitemas y de estas ideas y de estos discursos que están aquí imbricados son retomados y resignificados por las mismas personas trans. En este caso, Antoine analiza una serie de autobiografías trans, ¿no? Y ya, ¿qué cuándo me quedas? 10, 11. Bueno, sí, pensé que... Ok.
Ya esto, digamos, que les acabo de referir, aunque se puede aplicar a las dos partes, es sobre las cuestiones literarias. Por ejemplo, pensemos en un corpus literario, sobre todo ficcional, como el de Eduardo Antonio Parra, ¿no? Son algunos de los autores que el autor trabaja. También el de La doble vida de Jesús, ya no me acuerdo. Enrique Serna, ¿no? Digamos, autores conocidos mexicanos. Y bueno, la segunda parte, como ustedes se imaginarán, se inaugura con los grabados de José Guadalupe Posada, ¿no? Digamos, con los grabados de los 41 maricones muy, ¿cómo es? Muy chulos y coquetones, ¿no? Hasta rima le pusieron. Y bueno, aquí en esta parte se abordan figuraciones artísticas, cinematográficas, fotográficas, y de alguna manera algo que queda muy claro en esta parte, que se aplica también para las cuestiones textuales, ¿no? Pero es que es muy evidente, digamos, que hay una concepción que iguala el afeminamiento con la homosexualidad. Digamos, estamos en un momento en el que no se conciben afeminados que no sean homosexuales y homosexuales que no sean afeminados, ¿no? De alguna manera, todavía figuras como, por ejemplo, el homosexual masculino son inconcebibles, ¿no? O una translesbiana también es inconcebible, ¿no? Y creo que esta parte es muy evidente. Y hay una cosa que también me parece interesante, es que esta no distinción, digamos, entre homosexualidad y afeminamiento, implica que hay cualquier manifestación de atracción sobre el afeminado era indeseable y era sancionable, ¿no? Pero podía expiarse a través de un rito sacrificial sobre el afeminado, o en su caso sobre la trans, como señala el autor, ¿no? En el análisis de El lugar sin límites de Arturo Ripstein, ¿no? Recuerdan, la Manuela es asesinada para purificar los impulsos homoeróticos de este señor, ¿no? Y quizás otro digamos, otro caso muy interesante es el de los mujercitos, que fue promovido por esta revista Alarma, ¿no? En el que por un lado el texto como que castigaba el deseo del público, pero las fotografías lo exacerbaban, ¿no? Entonces, bueno, hay un análisis muy interesante ahí también. Y bueno, aquí voy a dar un saltote así un poco grande, porque es que el libro sí está chonchito, entonces por eso, ¿no? Y bueno, voy a pasar a la parte dedicada al documental. Yo estoy acá un poco porque, como quizás escucharon hace rato, mi tesis estuvo dedicada a las figuraciones o a la representación de lo trans en el documental mexicano contemporáneo, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante es que yo tendí como a separar las narrativas. Aquí Antoine hace algo muy interesante en términos de cómo las hace corresponderse, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más. Morir de pie, no sé si la ubican, es un documental de Jacaranda Correa, ¿no? Si no, véanlo. Y hay otro documental que es un cortometraje que se llama Víctimas de la Vanidad, de una productora que se llama Vice, quizás si la ubican, ¿no? Y bueno, él lo que hace aquí es proponer el dolor como una forma de leer estos documentales, ayudándose de la perspectiva de Sara Ahmed, ¿no? Aquí hay un elemento, digamos, en el términos de que sí, efectivamente, ambos audiovisuales nos proponen cuerpos dolientes, enfermos, ¿no? Donde el dolor es protagonista. Pero hay una diferencia fundamental, que es que en Morir de pie, este dolor le permite a Irina Layevska, la protagonista del documental, politizar su diferencia, ¿no? O sea, digamos, le permite salir de la identidad de género, o de una cuestión solamente de la identidad trans. Mientras que en el otro documental, Víctimas de la Vanidad, trata del uso de biopolímeros por parte de mujeres trans, que después, bueno, generan problemas de salud muy graves, ¿no? Pero este documental, en términos de su narrativa, parecía proponer que hay una especie de esencialidad, un esencialismo de ese dolor en las identidades trans. Casi ser trans es doloroso, ¿no? O termina en dolor, ¿no? Y bueno, eso me parece muy interesante porque ambos documentales están lejitos en el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ya para ir terminando, solo haría 2 comentarios más sobre los capítulos de la segunda parte, ¿no? Aquí regresa a la perspectiva EMIC a partir de elementos que yo creo que tienen que estar, ¿no? Y que se nutren de 2 expresiones que son, por un lado, el performance a través del trabajo de Ilia García, La novia sirena, quizás la ubiquen, ¿no? Y una exposición llamada precisamente Palimpsesto, ¿no? Que es curada por Siobhan Guerrero en el Centro Cultural Border. Ya tiene unos añitos, no sé si pudieran visitarla. Y bueno, aquí esta segunda línea epistemográfica, como la llama el autor, la distingue a partir de que se caracteriza por estar, digamos, mucho más, por restar importancia a los códigos cisgénero y por restar además, tener una perspectiva mucho más crítica, mucho más abierta, fundada y elaborada
¿no? En contra del trisexismo, porque claro, digamos, estamos hablando de generaciones más jóvenes que ya hacen una implementación de los estudios de género, del feminismo, ¿no? Por ejemplo, Lía lo que hace es como retomar estas figuras de la cultura popular fuertemente impregnadas, ¿no? Digamos, de una cultura tradicional y nos las regresa, pero desde lo trans, ¿no? O palimpsesto, pues ya es claramente una conciencia intelectual, pero también ya está, de alguna manera, teniendo una conciencia histórica o una conciencia del tiempo sobre las identidades trans. Eso es algo que a mí me parece muy relevante porque ya se está reflexionando sobre lo trans en el tiempo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, creo que el libro de Antoine de alguna manera es relevante porque llega en un momento, digamos, oportuno o necesario, ¿no? Un momento donde todas estas olas que estamos viendo ahorita de neoconservadurismo, discursos antiderechos y inclusive usando el fascismo, pues están como modificando la vida de las personas sexodisidentes y las personas trans en concreto, ¿no? Estamos ahí en unas dificultades. Pero creo que es oportuno porque desde mi punto de vista, una de las estrategias que habilitan estos discursos antiderechos es precisamente lo que yo llamaría un hiperpresentismo. Es decir, que consistirá, según yo, o yo lo diría en dos cosas básicas, ¿no? Por un lado, digamos, esta intención de menoscabar la lucha trans a partir de tildarla como modas, ¿no? Como tendencias que son de hace poco, que acaban de emerger y por lo tanto trivializar la lucha y la producción de estas nuevas subjetividades, ¿no? Porque claro, bueno, si son modas no hay que darles mayor importancia, ¿no? Y por el otro lado también ese mismo discurso habilita otra estrategia que yo llamaría como una especie de amnesia voluntaria, un ahistoricismo, en el sentido que intentan negar todo un pasado, una narrativa del pasado, todo un pasado histórico de discriminación, estigmatización, de violencia en contra de estas nuevas subjetividades, digamos, y claro, porque si no hay historia, si no hay una historia que justifique, por ejemplo, ahora la implementación de políticas públicas o la implementación de derechos, pues entonces, ¿para qué hacerlo, no? Y digo que es una de sus estrategias, como hacerse tontos y olvidar que esto existió, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que el libro de Epistemologías Trans es en esa línea una contribución de la que podemos hacer eco desde la investigación, sí, pero también desde la divulgación cultural y desde los activismos, ¿no? Porque además, bueno, pues es muy amable, la lectura es muy fluida, el autor es bastante bueno, yo aprendí eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias. Estuviste perfecta y hasta te faltó tiempo. Bueno, platicamos. Sí, exacto. Si hay algo más que quieras decir al ratito, pues ya te damos el micrófono otra vez. Bueno, muchas gracias, Omara, por tu intervención. Me hiciste recordar cuando yo misma edité el libro y cómo me llamó mucho la atención de cuando en esta primera parte de la que hablas, donde se explora la literatura y se explora también muchos de los testimonios de mujeres trans y cómo y la selección que hace Antoine de productos culturales que tienen que ver con mujeres trans no es exhaustiva, es algo que él eligió de primera mano y porque tiene muy buenas razones para hacerlo. Y en esta primera parte de la que nos habla Omara, vemos que hay pues una especie de autobiografías con ediciones muy modestas, autopublicadas, con portadas muy sencillas, y también tenemos en el otro extremo están como los testimonios de mujeres trans muy famosas cuyas biografías salen en grupos como Grijalbo, con portadas hermosas, etcétera, ¿no? Y que se venden por miles, ¿no? Y Antoine hace este trabajo como muy interesante, ¿no? De ir desde las autobiografías que son más modestas y son muy difíciles de encontrar hasta cosas que están en el mainstream, ¿no? Eso también es algo muy, muy interesante. Y también, bueno, aprovecho que tengo el micrófono otra vez para disculpar al autor Antón Rodríguez, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero bueno, estará en las instalaciones de la UNAM en marzo, a principios de marzo, por si quieren darse una vuelta por allá. Y bueno, vamos a continuar con la intervención de César Torres, que les voy a presentar a César. Él es secretaria académica e investigadora del CIEG-UNAM. Se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es maestra en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa y es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Es integrante del SNI. Y entre sus líneas de investigación se encuentran género, salud y sexualidad. César se hizo cargo del prólogo de este libro de Epistemologías Trans. Y bueno, pues te escuchamos, César. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.
tal? Buenas tardes a todas y todes. Qué gusto compartir la mesa con Omar, a quien no conocía, pero a quien ya había escuchado muchísimo. Y gracias también, Ale, por la presentación. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí. La verdad, yo pensé que no iba a haber gente porque es viernes, está lloviendo, hay mucho tránsito además afuera. Y muchas gracias por venir aquí. Qué gusto ver a gente, algunas personas conocidas y a gente nueva y gente muy joven también. Muchas gracias por formar parte de este espacio. Yo voy a mencionar algunas cosas y, para no repetir lo que ya dijo de manera tan brillante Omar. Voy a leer el prólogo justo con la intención de convencerles de comprar este libro, que es muy bonito. Algo que a mí me gusta mucho es que me parece que hay dos personajes que a veces no suelen compartir espacio en escenarios académicos, que son las locas y las transfemeninas. Y eso particularmente a mí me dio mucho gusto de ver este libro. O sea, si pensamos en estudios de las masculinidades, sí hay mucho, y como que ya la gran mayoría dice lo mismo, y hay muy pocos textos que se enfocan en feminidades, por ejemplo. En ese sentido creo que este es un libro muy valioso, y también, si bien claro que extraño la presencia de Antoine, pero sí celebro que en la mesa hayamos personas a quienes la feminidad nos ha interpelado de múltiples maneras, y eso también quiero celebrarlo. Y mencionar por último eso, que obvio, pues como soy de casa, soy del CIE, tengo que resaltar no solo el trabajo también hecho en mis compañeras de publicaciones, además de los colegas que están aquí en primera fila y en la penúltima, porque hay un trabajo aquí espectacular y muy profesional. Y claro que Antoine escribe muy bien, pero también el cuidado de edición hace que quienes escribimos en el CIE pareciera que escribimos bien, pero en realidad las compañeras que están detrás de todo esto. Y esta posiciona al CIE como un espacio transfeminista, ¿no? Y sí, creo que hay que enunciar justo en momentos de debates tan polémicos, incluso al interior de los feminismos, el CIEG es un espacio que nos recibe a personas que no forman parte de los espacios feministas hegemónicos. No solo en mi centro hay mujeres ricas, blancas y género hetero, también habemos personas pretas no binarias y también habemos personas trans que formamos parte de este centro de investigaciones. Bueno, entonces, como no vino el autor, voy a leer un poquito su preámbulo y luego leo mi prólogo, sobre todo para hacer énfasis en el título, ¿no? Ustedes saben que el libro se llama Epistemografías Trans, y Antoine nos dice en la primera página de su preámbulo: ¿qué entiendo por epistemografía? Parto del principio de que toda combinación de grafías, letras, dibujos, imágenes, incluso sonidos, conforma conjuntos semiológicos atrapados en redes simbólicas de sentido. Estos conjuntos, una vez codificados por los emisores y descodificados por los destinatarios, son portadores y difusores de ideas, ideología y conocimiento sobre los temas representados. Ya mencionaba muy bien Omar, hay dos partes en el libro: la primera aborda literatura y la segunda productos visuales de gente muy interesante, que además eso es producto de una década de investigación, pero que abarca 2 siglos, desde el 19 hasta el 21. Entonces, en serio, quiero resaltar el trabajo tan espectacular que hay en este libro de casi 3 páginas. Bueno, voy a leer después, no aburrirles, el prólogo que escribí. Ok, el activismo LGBTIQ+, lleva más de 4 décadas de lucha ininterrumpida en todo el planeta. En México, la primera marcha del orgullo homosexual, que así se denominó, se llevó a cabo en junio de 1979, cuando grupos de personas se posicionaron en el espacio público para denunciar las razias policíacas y formaban parte de la vida cotidiana de quienes cuestionaban con sus cuerpos las dicotomías hegemónicas binarias de este momento. Aunque la homosexualidad, categoría, ni ninguna otra identidad sexogenérica diversa no fue considerado un delito en ningún código penal mexicano, en la práctica, el machismo imperante de la cultura mexicana se ha hecho presente para, de múltiples maneras, sancionar a las personas que escapan de los binarismos hombres cisgéneros hetero, mujeres cisgénero hetero, mediante actos de rechazo, de discriminación y hasta de muerte. Hay que recordar que, de acuerdo con la Organización de la Sociedad Civil de ATRAESE, la cual realiza un monitoreo en medios en México para estimar los casos de muertes de odio por LGBTIQ-fobia, para el 2022 hubo al menos 453 muertes violentas de personas de la diversidad sexual. Claramente es una cifra que está por debajo, dado que no hay un conteo gubernamental, es una revisión de medios de comunicación. Como cada año, las mujeres trans son quienes encabezan dicha lista, representar más del 60% de su proceso.
El incesante activismo de la diversidad y la disidencia sexogenérica ha estado en pie de lucha mediante diversas peticiones que se han modificado a lo largo de los años. Por ejemplo, cese a los actos discriminatorios, cese a la violencia contra las mujeres por odio, matrimonio igualitario, posibilidad de adopción de infantes por parejas del mismo sexo, acceso a los servicios de salud, condiciones dignas para las personas trans, leyes que reconozcan los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, entre otras. Aunque se han logrado muchos derechos, persisten retos importantes. Desde hace más de 2 décadas, el activismo trans, que además Antoine lo utiliza con asterisco para hablar del amplio repertorio del tránsito que puede significar dicho concepto, este activismo ha sido de los más pujantes y vibrantes, porque además de criticar las maneras como el heteropatriarcado, que retomo a Núñez, y lo voy a citar, o la ideología hegemónica que valida el androcentrismo y los registros binarios de sexo-género deseo, de la cita, nos afecta con su noción binaria. Nos ha invitado a reflexionar sobre la construcción cultural de género, en que es posible resignificar lo femenino y lo masculino sin imposiciones normativas. Sobre todo, esta lucha, la trans, ha buscado condiciones dignas de existencia mediante el reconocimiento de estas identidades y sus derechos humanos. Desde hace poco menos de 10 años, esta movilización social ha posicionado a las identificaciones no binarias como parte de sus apuestas, donde el cuerpo se convierte en el sitio de alojo de lo femenino y lo masculino, desde lugares más fluidos y diversos. Desafortunadamente, han sido las personas trans las que más han experimentado procesos de precarización en este país, además de los altos índices de discriminación y la posibilidad de muertes violentas. En 12 de los 32 estados todavía no hay leyes que reconozcan los derechos de estas identidades y que posibiliten el cambio de documentación para respetar el nombre y la identidad de género de las personas. Respecto a las infancias trans, apenas 3 estados del país cuentan con legislaciones para preservar los derechos humanos de las personas menores de 18 años y así facilitar el cambio de documentación oficial. En este panorama paradójico, si bien se presentan rayos de esperanza para repensar y materializar lo femenino y lo masculino de múltiples maneras, las prácticas transodiantes siguen vigentes, por lo que es necesario el acompañamiento desde la academia a partir de un activismo teórico que preserve algunas manifestaciones visuales de esta lucha. El libro Epistemologías Trans, de Antoine Rodríguez, representa un legado invaluable para la construcción de la memoria trans. En este libro, traducido del francés al castellano además, es producto de una ardua investigación que duró una década, como ya he mencionado, en que el autor recopiló varios insumos, novelas, fotografías, reportajes, fotoreportajes y videos de la existencia trans en México. Está dividido en 2 partes, como ya nos decía muy bien mi compañera: epistemografías literarias y epistemografías visuales. El libro conjunta diversos materiales de producción audiovisual desde el siglo XIX hasta el presente del XXI, también había mencionado. Este texto se centra en ciertos tipos de tránsitos genéricos, que si bien han tenido la atención de larga data de la academia, no se habían conjuntado en un libro que entiende diversas formas de habitar la feminidad por parte de sujetos que han sido subjetivados como varones, donde el afeminamiento se convierte en una marca de exclusión y abyección. Así, el libro registra el tránsito de distintas categorías culturales que han formado parte de existencias transfemeninas: la figura del homosexual amanerado, la loca, la vestida, las transexuales, las transgénero y otras feminidades trans. Además de recopilar la historia personal de 5 mujeres trans que han dedicado su vida al activismo desde el propio cuerpo. Aquí hay una nota al pie donde digo: este libro se une a las pocas pero potentes obras que han destinado espacio a las maneras como algunas mujeres, en su mayoría cisgénero y lesbianas, encarnan la masculinidad, y estoy pensando en los trabajos de las argentinas Lacombe y Valflores. Andrea Lacombe y Valflores. Fin de la nota. El anclaje teórico para dar cuenta de los diversos materiales recopilados por parte de la noción de epistemografías, o en palabras de Rodríguez, la combinación de grafías, ya lo mencionó, se hace muy presente. En términos de Teresa de Lauretis, lo que el autor nos comparte son diversas tecnologías de género que permiten ver procesos de representación, pero también de autorrepresentación, que producen y revolucionan imposiciones hegemónicas respecto a los cuerpos que pueden habitar lo femenino. Por otra parte, es curioso y arriesgado, en el mejor sentido,
el cruce teórico que el autor lleva a cabo para entender las epistemografías trans. Sí lo quiero mencionar, eso me pareció muy curioso, lo venía leyendo en el tránsito, inició 2 horas, todo el trayecto de la UNAM para acá. Este es un libro estructuralista, como que solía, no se pareciera, digamos, como idóneo acudir a estudios trans, a teoría queer para hacer un libro académico sobre existencias trans. Y aquí hay un diálogo muy sugerente. Sabemos que la academia francesa, pues, la academia eurocéntrica, es muy centrada en las producciones que se hacen en Francia. Entonces hay un diálogo entre Nicole Cloth-Mathieu, pero con Estela Serret y Marta Lamas, desde una mirada muy, muy estructuralista, muy cercana a la antropología estructuralista, lo cual me parece muy sugerente, ¿no? Es curioso y arriesgado, ya decía, y me vuelvo a citar, el cruce de que el autor lleva a cabo para entender las epistemologías trans relatadas en el libro, a partir de lecturas francófonas y mexicanas sobre el sexo-género, que además la base de este texto es Gail Rubin con su noción de sistema sexo-género. Su comprensión de la categoría género, como ya decía, parte de una mirada estructuralista, que destaca el modo en que las dimensiones simbólicas e imaginarias producen de manera binaria nuestras comprensiones sobre lo femenino y lo masculino, como si se tratara de las únicas 2 dimensiones supuestamente complementarias para encarnar el género. Asimismo, el feminismo materialista francés de Nicole Cloth-Mathieu y en menor medida de Christine Delphi sirve como base para entender las complejas formas en que los procesos de sexuación, que es la función del feminismo materialista francés, se vuelven cuerpo en los seres humanos. Aunque interesante, resulta peculiar ver cómo se relacionarían desde la mirada del autor estas nociones teóricas con otras que han impulsado los estudios trans, relacionadas con las teorías queer, sobre la heteronormatividad y sus posibilidades de resignificación. De hecho, parte del género como una matriz cultural se extraña con una crítica también a la heteronorma, pero insisto, es curioso y es arriesgado también. El riguroso trabajo metodológico de Rodríguez nos permite apreciar algunas de las más importantes producciones audiovisuales y literarias en torno al tema, como ya mencionaba mi compañero Mar, desde Los volantes de José Guadalupe Posada sobre el baile de los 41 hasta las experiencias de la Casa Rochelle. El libro deja ver los complejos y fascinantes tránsitos que recorren las experiencias del afeminamiento en México. Si bien el trabajo no es exhaustivo de todo lo que se ha producido en el país, sí refleja una mirada aguda sobre un buen arsenal visual. Los procesos de afeminamiento presentados en este libro están delimitados por diversas instituciones que difunden discursos binarios hegemónicos sobre el género y que regulan las corporalidades, a saber, la medicina, la iglesia y el Estado. Sin embargo, también hay materiales que muestran potentes posibilidades de resignificación de la feminidad. Lo que me interpeló de manera directa del libro fue la relación entre los sujetos a quienes fue asignada la masculinidad, y la manera en cómo se apropian de la feminidad, en el intento, a partir de las resignificaciones de la injuria. Puesto que muchos trabajos en la academia han hablado de la homosexualidad desde la postura teórica de las masculinidades, siempre sentí cierto malestar respecto a la ausencia de textos que hablaran sobre las feminidades. Me parece que ese es el gran acierto de este libro, ser un relevante espacio de resguardo de las luchas de quienes abrazamos lo femenino, dimensión que nos ha sido negada. Espero que este archivo de memoria visual forme parte del trabajo incansable del activismo trans en México y nos permita seguir documentando alternativas para encarnar lo femenino, en especial ante el complejo panorama conservador que ha utilizado el pánico moral para denunciar la supuesta ideología de género, entre comillas, promovida por algunos activismos feministas, afortunadamente, también trans. Escritos como este son más que necesarios para seguir posicionándonos desde la resistencia ante parámetros rígidos sobre la feminidad y al final también de la rebelión. Además de todo el trabajo, hay múltiples imágenes que en serio hacen de este libro un libro muy valioso, muy interesante, y ojalá que les interpele a ustedes para que lo lean y contribuyan y que continúen la memoria de la existencia trans en el CIEG y en otros espacios de fe. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu intervención. También, con lo que tú nos estabas compartiendo del prólogo que escribiste para Epistemografías Trans, me acordé de cuando yo también estaba haciendo el cuidado de la edición de Epistemografías Trans, que me vino mucho a la mente de que cuando Antoine describe cada una de las obras, ya sea cinematográficas
o fotografías o pinturas, etcétera, él hace un ejercicio de éfrasis, que es, bueno, como a muy grandes rasgos, Antoine nos hace ver cada pieza con sus ojos. Y realmente es una mirada profundamente política, profundamente militante también en favor de lo trans y de las epistemografías trans. Creo que este es un trabajo hecho no solamente desde un gran conocimiento, sino también desde un gran respeto hacia todas las identidades trans, porque el autor le ha dedicado prácticamente toda su vida personal y además también académica a investigar lo trans, y tiene muchas publicaciones aparte de las académicas, tiene muchos más libros que abordan el tema. Y bueno, pues abrimos un espacio para las preguntas o los comentarios que el público quiera hacer, o preguntas para Omara y para César. Esta pregunta es para Ale. Quiero preguntarle para Ale, como editora, ¿qué complejidades representó un libro como este? Ya que pues, sí tiene un texto muy cuidado, muy condensado, pero se ve, como pudieron mostrar los tres presentadores, que tiene un trabajo iconográfico también muy denso, ¿no? A veces este tipo de publicaciones no se pueden hacer en una universidad pública. ¿Qué implicó hacer este tipo de publicación en una universidad como la UNAM? Sí, bueno, en cuanto al texto hay que tomar en cuenta que este libro es una traducción, que este libro fue publicado originalmente en francés en la Universidad de Lille, y bueno, una vez que ya llegó la traducción hecha por profesionales, nos enfrentamos también al problema de que este libro, como ya nos contaron Omara y César, tiene una gran cantidad de imágenes, muchas pertenecen al archivo histórico y muchas otras son fotogramas o fotografías de fotógrafos y fotógrafes y fotógrafas reconocidas. Entonces todo esto fue un trabajo muy amplio de conseguir derechos de reproducción para no meternos en ningún problema, y también pues para la UNAM pues es muy importante, ¿no?, tener todos los derechos de reproducción de todas las imágenes, y fue un trabajo muy arduo de buscarlas y de hacer un índice iconográfico, etcétera, ¿no? Fue un libro que nos tomó muchísimo tiempo hacer, precisamente por lo de las imágenes, y porque pues sí también requirió un cuidado de la edición y un cuidado del lenguaje, por ser una traducción pues bastante minucioso, ¿no? Pero gracias por tu pregunta. Últimamente estaba leyendo a Leila Zimmerman y a Miranda Fricker acerca de como la injusticia epistémica, testimonial y heurística. Creo que este libro ayudaría justo a esta parte de la injusticia epistémica testimonial, ¿no? Ahí están los testimonios, pero ahora cómo incluirlo dentro de la currícula, no solo de los estudios queer, ¿no?, y de los estudios trans, sino de los estudios en general, ¿no?, de muchas otras disciplinas, porque pues ahora se habla mucho de la transversalización de la perspectiva de género en las currículas, pero se queda en una materia sobre prevenir la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir o cómo podríamos incluir este texto, cómo abonaría a esto, a romper esta injusticia epistémica testimonial? La llave. ¿Para quién? Yo creo que para los dos. Bueno, pues no sé exactamente, no te puedo decir cómo, pero creo que una posibilidad sería también que pudiéramos comprender que es una reflexión, sí, digamos, sobre un pasado, ¿no?, pero al mismo tiempo es también una reflexión sobre cómo miramos el presente. Entonces, en esa medida, creo que de alguna manera, quizás una manera de hacer irrumpir los estudios de género, la perspectiva de género o los estudios queer y feminismos, es apelando al hecho de que, digamos, somos cuerpas, ¿no? Digamos, la corporalidad es la primera instancia de subjetividad, ¿no?, si lo pensamos de ese modo. Entonces, de alguna manera, eso nos involucra a todos, ¿no? Y creo que
pensar en la producción de la diferencia, ¿no? En la producción de alteridad es una manera en la que podemos ir repensando, digamos, estas cosas que pareciera, porque digamos, la perspectiva de género, digamos, es como muy problemática porque pareciera, por ejemplo, que estuviera abocada solamente a pensar a mujeres, básicamente, ¿no? O sea, como que a mí siempre me ha dado mucha risa que pareciera que los hombres no tienen género, ¿no? O sea, no se apropian de la noción de género. Una de esas es, por ejemplo, demostrar que somos cuerpos producidas desde el género, que, bueno, desde muchas instancias, pero una de esas que es fundamental es precisamente la relación que hay entre una corporalidad concreta y las distintas dimensiones en las que esa corporalidad se expresa a nivel de las relaciones que se producen, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, ¿no? Que se comprenda que nos abarca a todos, todas, todos, ¿no? Y no nada más es como para habilitar una empatía con minorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás por ahí podría ser, ¿no? Así como el género también afecta y también de alguna manera imbrica las vidas de los hombres, por ejemplo, ¿no? Que se podrían sentir, por ejemplo, hablar de masculinidad luego es como bien extraño porque es como si no hubiera una conciencia de una masculinidad que también es producida y que también es contingente y es histórica, ¿no? Entonces, quizás por ahí podríamos ir pensando en cómo podría implementarse en las currículas en distintos niveles educativos estas cuestiones, ¿no? O sea, para que no parezca una trivialización solamente para unos cuantos o como una folclorización del género, ¿no? Estoy de acuerdo, creo que queda poco tiempo, voy a intentar ser breve. Creo que, insisto también, como decía mi compañera, de dos maneras. Primero, posicionando nuestros cuerpos. Y en ese sentido, creo que hay un efecto incluso performativo en la representación sobre a quienes vemos en espacios feministas y de género. A mí sí me pasaba que antes de ingresar al posgrado, solo veía por así señora Ricas Blancas Cisgénero hablando del tema y decía, yo no puedo estar ahí si no soy señora rica blanca cisgénero. Y claro que es difícil porque las universidades, incluso las públicas en México, son todavía un sistema de castas donde llegan las mismas personas, pero creo que tenemos que hacer eso, poner los cuerpos quienes tuvimos la fortuna y la ventaja de habitar estos espacios para que seamos vistes, pero también en términos de currícula, creo que hay que aprovechar los espacios que hay, y parece que me voy a desviar un poco del tema, pero tiene que ver con el mismo. Por ejemplo, en la UNAM hay una área de ciencia y género que todavía no tiene mucho auge, pero los programas de estudio que fueron creados por otras colegas son mujeres en la ciencia. ¿Cuántas mujeres llegan a las STEM? ¿Cuántas mujeres tienen cargos directivos? Y si bien me parece que son temas relevantes, pero lo que hago en las asignaturas es dejar esos títulos, pero posicionar otros temas también, ¿no? Entonces, a veces me han dicho, pero dice que la unidad va sobre mujeres en las ingenierías. Y digo, ok, sí, la mitad de la sesión, pero también vamos a ver cómo no hay personas LGBT más en esos espacios. ¿Y qué pasa cuando hay cruces interseccionales para sexo y género? ¿Cómo se utilizan los datos para representar a las personas LGBT más? Entonces creo que podemos ir a hacer eso, habitando los espacios, infiltrarnos como la humedad para justo hacernos visibles y transformar los espacios hegemónicos, que incluso en lugares de género y feminismo todavía siguen siendo altamente hegemónicos. Muchas gracias a Omara y a César por sus respuestas. Prácticamente ya se nos acabó el tiempo, pero sin embargo espero que se les haya antojado mucho leer Epistemografías Trans, que también en los próximos semanas va a salir en formato electrónico por si les interesa. Y bueno, pues yo quiero terminar esta presentación reafirmando que para nosotras en el CIEG y en el Departamento de Publicaciones fue un gusto enorme que Antoine eligiera nuestra casa de estudios para publicar este estudio, que es un estudio, como dijeron César y Omara, muy importante, que es una gran contribución a los estudios trans y que espero que tenga un largo camino en la academia y que ustedes se animen a leerlo, a compartirlo y a comentarlo en sus espacios académicos o interpersonales. Muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.